Vino una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y su presidenta histórica. Señoras y señores, con nosotros, Estela de Carlotto. Pocas veces un aplauso tiene tanto sentido. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos y gracias por todo, no por estar aquí, sino gracias por tu lucha, por tu vida y por tu sonrisa, que es algo verdaderamente especial. Es la mejor manera, creo, de dar lo que uno puede en una vida que cambió tanto, ¿no es cierto? Yo, aparte de ser ama de casa y tener 4 hijos, era docente, o sea que no era que estaba metida en mi casa solamente viendo pasar la vida, sino que también estaba ejerciendo lo que fue mi vocación. Desde chiquita quise ser docente y lo ejercí, era directora de una escuela de La Plata en el momento en que la dictadura empezó a arrasar con nuestra historia. Y también quiero aclarar una cosita, no soy de las fundadoras. Las fundadoras son 12 abuelas que empezaron un tiempo antes que yo me incorporara, porque cada abuela, cada madre buscó en soledad primero, con miedos, con desconocimientos, golpeando puertas, pensando, digamos, muy inocentemente que quizá esas personas importantes podían darnos respuestas que nunca nos dieron. Y ahí nos fuimos encontrando. Yo ya cuando ingresé era por la época en que Laura desapareció, y recibí un buen consejo de mi consuegra, la señora Nelva Falcone, la mamá de María Claudia Falcone, sí. Somos familia, y me dijo, Estela, de la noche de los lápices, ¿no? Exactamente, una de las desaparecidas, la noche de los lápices. Y me dijo, Estela, ¿por qué estás sola vos haciendo búsquedas así tan riesgosas y tan terribles? Ella ya estaba en lo mismo también. Si hay otras señoras acá en La Plata que buscan a sus nietitos. Y yo me incorporé un poco después de lo que pusimos como fecha fundacional, octubre de 1977. Yo entro en marzo, abril del 78. O sea que aclaro esto porque no quiero tener méritos que no son míos, sino de esas primeras 12 abuelas pioneras, realmente que iniciaron ese camino en eso que es ya una hermandad que no va a romper. ¿Están las 12 o no? No, algunas ya no viven, otras sí, y todas luchando todavía, todas luchando. Claro, ese es un tema, ¿no? El tiempo que pasa y que el reloj que corre porque no son jóvenes. Y me imagino que eso lo vivís de un modo especial, ¿no? Y sí, bueno, ya ahora en octubre vamos a cumplir 34 años. 34 años sobre las espaldas, sobre todo afrontar el cambio, ¿no? Porque yo, si bien era docente, siempre fui activa, me gustaba la justicia, desde chiquita tuve como un liderazgo así en la escuela primaria y además muy extrovertida. Era una persona criada y educada en dictaduras. De manera que muy lúcida no era muy lúcida, era bastante burguesa, conformista, no cuestionaba. No cuestioné la historia oficial cuando la enseñé, por ejemplo, ni tampoco la historia que me tocaba vivir con las marchitas, el comunicado número 1, y mi papá no trabajaba, yo no iba a la escuela. Y al día siguiente no recuerdo nada, salvo en algunos episodios fuertes, ya sea los obreros como los estudiantes. Entonces me encuentra así, no preparada, pero muy abierta, por otra parte, por mi condición de siempre rebelde ante la injusticia, y tratándose de hijos, uno ya se transforma en fiera, ¿no? Así que nuestros hijos, menos el menor, que ingresó a ser también parte de este sueño que tenían los chicos en el 70, él también estuvo, pero los 3 mayores eran más comprometidos y discutíamos bastante porque yo cuestionaba
Además, por el miedo quería que no hicieran nada, y el consejo era, no, ¿por qué no haces lo que hacía yo? Y, mamá, eso no sirvió para nada, hay que cambiar acá, hay que cambiar de raíz todo y rápido, no se puede esta injusticia social. Y es verdad, aprendimos de nuestros hijos, escuchándolos, limando esos miedos, ese de no te metas, estudiar, no hagas, y ellos el desafío, el compromiso y esa militancia, enseñándonos una nueva visión de la historia y mirando al futuro. Y yo creo que nos sirvió muchísimo ese aprendizaje para asumir esta nueva etapa que nos tocó desde esa época. Sí, lo sorprendente es ese proceso que va del dolor más profundo que uno puede imaginar, que es la pérdida de un hijo, a esta manera que has tenido de asumir la esperanza y el compromiso, ¿no? Esa transición. Yo creo que eso tiene dos ingredientes. Uno, la personalidad de cada quien, ¿no? Porque hay abuelas que se quedaron llorando y no las conocemos casi. Igual estamos buscando a sus nietos y la verdad para sus hijos. Porque cada uno reacciona por lo que es, no se puede inventar algo distinto. Así que el ingrediente personal es uno. Y el otro yo creo que es el amor y el gran orgullo que sentimos por nuestros hijos. Porque todas esas charlas familiares, discusiones y aprendizajes nos fueron haciendo ver qué clase de hijos teníamos, tan jóvenes y tan seguros de lo que querían, ¿no? Entonces, esos dos ingredientes hacen que uno asuma este rol y para siempre, porque también el amor juega un rol muy importante, ese amor por esas vidas que nos quitaron, nos robaron. Yo creo que ya la historia mía es bastante conocida, se habla como si fuera, yo a veces me enojo un poquito porque digo, yo no soy la única, estamos las abuelas, ¿no? Mi vida fue mirar qué podía hacer justamente para reparar, no solamente en mi caso particular, sino en el caso de todos, una lucha colectiva, porque yo el duelo lo pude hacer, ya que el día que la mataron a Laura, que la asesinaron, 2 meses después que nació su bebé en ese centro clandestino de detención La Cacha, a ella la asesinaron y me entregaron el cuerpo, una cosa... ¿Eso ayuda a elaborar el duelo un poco más? Ayuda porque primero buscar todavía con esa esperanza de la vida a un hijo que no volvió hace 34 años. Es una angustia muy grande. La angustia de la muerte también es muy grande, pero es como que se concreta algo, se ve algo, se procesa. Uno recuerda esa cruel, casi cínica descripción de Videla sobre el desaparecido, ¿no? Que es como la cara del otro lado, pero este dolor de la ausencia absoluta, me imagino que debe ser. Exacto, sí. Hay otras abuelas que no han siquiera recuperado el cuerpo, abuelas y madres, por supuesto, la mayoría. La mayoría todavía está esperando saber, se ha formado hace muchos años y las abuelas somos parte de esa formación. Buscando nosotros cómo identificar los nietos, llegan los antropólogos forenses y se funda el equipo de antropología forense, que está exhumando cuerpos de tumbas NN o colectivas de los cementerios o de donde se señale que ahí pueden estar y, lógicamente, identificándolos por medio del ADN también familiar y restituyendo restos a sus familiares. O sea que hay algunas abuelas que han recuperado los restos de sus hijos, o sea, los huesitos, ¿no? Pero también yo he escuchado a una de las abuelas decir que cuando le dieron los restos abrazó y tocó esos huesos porque eran de su hijo y sintió que la historia estaba ahí, hasta ahí llegó y es lo que recibió y es lo que asimiló y sigue viniendo a ser parte de nuestra institución, aunque ya encontró su nieta desaparecida
y ya recuperó el cuerpo de su hijo. Falta el de su nuera, ¿no? Estoy hablando del caso de Macarena Hellman, y ella es Berta Shuvarov, parte de nuestra comisión. Como ella y otras abuelas que han recuperado, no los restos... ¿Cuántos son los nietos recuperados? 105 hasta ahora. Sí, ¿Cuántos se calculan que son los nietos desaparecidos? Y la estimación es alrededor de 500, o sea que faltan un poco menos de 400 todavía, que están, en algún lado están. Me imagino que como pocas personas te has puesto a pensar en el proceso que llevó a una crueldad semejante, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas más crueles que matar a una madre reciente. El asesinato es cruel siempre, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica? Bueno, la dictadura trajo un proyecto de eliminación física de todo aquel que era considerado enemigo, no interesaba la edad, de la condición social, nada. Curas, monjas, obispos, estudiantes de la secundaria, profesionales, todo aquel que era un enemigo que se oponía al proyecto era eliminado. Esto de lo que ya hoy conocemos como plan sistemático de robo de bebés es único. Pero las abuelas, con esta condición nuestra de buscar respuestas, hemos recorrido el mundo, hemos recorrido Latinoamérica, donde también hubo dictaduras. Y no ha habido un plan de este tipo en ninguna de estas dictaduras latinoamericanas. El único país donde se implementó como plan, como proyecto del robo de bebés a estas personas desaparecidas, quitarles el niño y luego matarlas, es en la Argentina. Nosotros buscamos las explicaciones que creo que todavía están incompletas, ¿no? Lo del proyecto ya sabemos que era económico, proyecto de entrega, y en ese proyecto estaba la ambición y la maldad, el genocidio. El robo de bebés suponemos que era para prolongar en muchas generaciones el miedo, cosa que ellos pensaban quedarse en el poder por muchas generaciones, o por lo menos con una influencia de sometimiento. Porque en un país donde hay 400 chicos, que son hombres y mujeres ahora, que no sabemos dónde están, hay miedos. Yo escucho ahora a veces gente que declara y tiene miedos. Estando en democracia y en el periodo más largo y con acciones claras del Estado de defender los derechos humanos, todavía hay miedos. Era el proyecto. El otro era sentirse dueños de todo. Dueños de la vida, dueños de los bienes y dueños de los hijos de sus enemigos, y criarlos a su manera, o sea, darles una educación totalmente opuesta a su papá y a su mamá, y hacerlos seguir carreras que nada que ver, influenciarlos en su crianza, con mucho maltrato a veces, porque claro, el chico que estaba creciendo tenía la cara de la persona que asesinó. Tremendo. Y además la genética, y lo demuestra en estos 105 encuentros, en su mayoría los tenemos cerquita, cómo lo que va adentro, que es la sangre que corre por sus venas, no la puede cambiar una crianza de un genocida. Los chicos, cuando recuperan su identidad y son libres, cambian completamente y toman su verdadero camino. Estela, estamos transitando un camino de dolor, pero sobre todo de esperanza y de fuerza. Y nos acompañan alumnos de la Universidad de Avellaneda, de la carrera de Periodismo y Gestión Cultural, y de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Comunicación. Así que en el último bloque ellos van a hacer preguntas. En el próximo seguimos hablando. Con mucho gusto. Cuando hablas de... mencionaste, a mi parecer, un fenómeno que tiene que ver con lo cultural, es decir, que hubo un plan de genocidio y otro, diría yo, de culturicidio. Esto aparece todo el tiempo. ¿Pensás que permanecen residuos y condiciones como para que
el nunca más imposible en algún momento para que haya alguna forma de retorno, no digo inmediata, que no, de ese horror? No, no, no. Yo creo, estoy segura de que esto no va a volver a repetirse, que esa fue la última dictadura. Primero porque el periodo más largo de la historia de democracia lo estamos viviendo. Yo lo estoy viendo como un sueño, porque esto para mí es nuevo, y para muchos, ¿no? Después porque hay toda una toma de conciencia social. Nosotros hemos hecho mucha docencia para llegar a todos los lugarcitos donde se podía, dentro de lo que se abrían puertas para que pudiéramos comunicarnos, para dar a conocer este tema, que por supuesto muchos medios lo negaban, lo ignoraban o lo deformaban. Así nace Teatro por la Identidad, Música por la Identidad, Deporte por la Identidad, Danza por la Identidad, Humor por la Identidad. O sea, tocamos muchos lugares y espacios que aún hoy son vigentes. Y salimos mucho a donde nos llamen, en cualquier provincia, en cualquier pueblito, ahí estamos, para conversar, no interesa con cuántos, porque esto es que se reproduce, que se comenta. Y en las escuelas secundarias, sobre todo, donde está esa semilla de 13, 14 años cuestionadora y preguntona, allí en la mesa de la casa se establece el diálogo con los papás, preguntándoles sobre esa historia, para que hablen, porque de eso no se hablaba. Hay una generación que quedó atrapada en eso, de esto no se habla. Las otras, las nuevas, están desafiando por su frescura, porque no están contaminados del miedo sus papás, de que de eso hay que hablar porque eso pasó, está vigente, porque todavía los genocidas, muchos están sueltos, porque falta juzgar a los civiles cómplices y porque falta escribir la verdadera historia. La estamos escribiendo. Y cuando la historia se escribe y no se dejan hojas en blanco, no hay riesgos. No hay riesgos. Yo creo y estoy segura que no va a volver una etapa tan cruel como esta nunca más en la Argentina. Uno, sin embargo, ha detectado en la discusión política actual núcleos de resistencia que plantean el olvido, no mirar hacia atrás. Algunos otros recuerdan o reviven la teoría de los dos demonios, que tiene una subsidiaria más popular que es el Algo habrán hecho. ¿No detectás esos niveles de preexistencia todavía en la sociedad? Sí, pero muy, muy minoritarios y muy condenados también por la ciudadanía esclarecida. Yo creo que ya nadie les cree. Entonces yo digo, si el que dice no hablemos más, el que dice algo habrán hecho, por algo será, el que habla de la teoría de los dos demonios puede tener dos condiciones: o ser muy ignorante, no haber leído nada, no haber tenido contacto con la realidad y su ignorancia lo hace pensar o repetir lo que escucha, o muy malintencionado. Entonces los que son cultos, los que son parte de una sociedad activa, que digan que hay que olvidar o que hubo acá una guerra que no hubo, que hubo dos demonios que no hubo, son malintencionados, son gente mala. A mí me gustaría, peligrosa, diría, vos sabés que yo coincido, pero me gustaría que expliques por qué no hubo dos demonios. Este programa lo ve mucha gente, incluso fuera de la Argentina. Claro, porque la teoría de los dos demonios es para esas personas, es poner en un mismo equilibrio. Acá hubo una guerra entre el terrorismo y el Estado que vino a salvarnos, ¿no? Hubo una guerra. Entonces, en una guerra está el bueno y está el malo. Aparentemente habría triunfado el bueno, que es el terrorismo de Estado. Nada más falso que eso, porque acá no hubo una guerra. En la guerra siempre hay dos bandos preparados para la confrontación. Si leemos las historias de los desaparecidos, la mayoría fueron secuestrados en sus trabajos, en la parada de un ómnibus, con el bebé en los brazos, en su casa, con su familia, donde mataron a todos porque bombardearon. Hoy ya la historia escribe que hubo actos de incriminación a los militantes populares, como que eran ellos los que hacían el daño cuando lo hacían las Fuerzas Armadas y de Seguridad y civiles cómplices. O sea, ya está todo escrito, probado y en vías de juzgamiento
de que acá no hubo dos demonios. Hubo un pueblo que se levantó pensando en salvar a la patria de eso que iba a venir, que era esto, ¿no? Lo de la dictadura y de la desigualdad social. Mi hija hablaba de justicia social. Querían justicia social. ¿Era peronista? Ella era peronista, ella de la Juventud Universitaria Peronista, y después pasó a ser parte de la agrupación Montoneros. Y estaba en la parte prensa cuando fue secuestrada en Buenos Aires junto con su compañero. Tenían una imprenta en la casa. Eso es la historia que me cuentan los que compartieron el campo de concentración con ella, que bueno, hablaban entre ellos. O sea, hay que estudiar bien la historia y ver que qué demonio. Que hubo una lucha armada, ya en el 75 sí, una lucha que se realizó más que nada en Tucumán y en toda esa zona, donde fueron pero masacrados no solo los militantes, sino la sociedad civil. Aparecían colgados en la plaza muchos civiles, abogados. Y además tiraban bombas y mataban a poblaciones que no tenían más que a lo mejor una persona protegida ahí, pero morían todos. Fue, bueno, eso ya sabemos, este personaje que hizo eso, que es Bussi, está siendo juzgado y condenado. La justicia está actuando sobre crímenes gravísimos. Me conmueve un dato, que es que, sabes que tu hija Laura dijo, mi mamá no les va a perdonar a los milicos lo que me están haciendo y los va a perseguir mientras tenga vida. Parecía que ella te conocía a pesar de las diferencias. Eso me lo contó una de las personas que me dio muchos datos sobre Laura. La verdad que fue para mí... Primero saber que tenía un nieto que había nacido y después del temperamento de Laura, que yo ya sabía que era una chica muy segura y muy fuerte de carácter, comprometida, que dijo, mi vieja no les va a perdonar a los milicos lo que me están haciendo y los va a perseguir mientras viva. Y cuando me dice eso yo pensé, ¿cómo me conocía ella? Porque yo no era una mujer de perseguir a nadie, era una mujer de la casa, de la escuela, de esa sociedad platense, tranquila, nunca iba a una manifestación, había que agremiarse. No, el gremio no, estábamos en otro mundo, totalmente idiotizados, porque fuimos la parte tonta de la historia, ¿no? Que no nos movilizamos allá en el 55, por ejemplo. Tenías lo que alguna vez la presidenta Cristina definió como las cadenas en la cabeza, que son las más difíciles de desarmar, ¿no? Claro, claro, pero estos hijos que tuvimos nos desarmaron. Mi marido no, mi marido tenía mucho más claridad en todo, era más rebelde, era muy compinche, muy compañero de Laura y fue un hombre que se comprometió mucho también desde su lugarcito. Cosas que yo ni me voy a enterar jamás, ya no están ellos para contármelo, pero a nosotros nos despejaron, nos sacaron esas cadenas nuestros hijos, ¿no? Con su... A ver, Laura, ¿qué tendría? 19 años, 20, estaba militando fuertemente ya. Cuando la secuestraron tenía 22. Cuando yo le digo, el papá la quería sacar del país y hay que salvarla porque La Plata, la ciudad donde yo vivo, era la cacería humana. Entonces, tomando un cafecito ahí en la calle 8 de La Plata, hablando con ella, le digo, Laurita, te tenés que ir porque, mira, papá tiene todo listo. Mira, ni se les ocurra, salvo dormida y después vuelvo. Cuando me despierto, vuelvo. No, mi lugar está acá, yo tengo un compromiso que tengo que luchar. Entonces le digo, pero te van a matar, te van a matar. Y me dice, mamá, nadie quiere morir y todos tenemos un proyecto de vida. Pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Eso se me grabó a fuego. Una joven, linda, llena de posibilidades, sin más necesidad que vivir la vida, la estaba entregando a conciencia. ¿Y cómo no voy a aprender yo el valor de esta joven y admirarla, sentir un respeto enorme por todos sus compañeros, porque eran todos igual? Muchos venían a casa, eran chicos alegres, militaban con alegría, con música. Y yo digo, qué generación, ¿no? Y dieron la vida y no fue en vano.
Me acuerdo en un aniversario de aquel bombardeo de mayo, del bombardeo de junio del 55, que vos hiciste un comentario, porque la violencia en la Argentina prácticamente tiene 2 siglos de historia. Creo en lo personal que vivimos el periodo menos violento de esa historia. Y ese bombardeo de junio te llevó a vos a reflexionar, porque vos eras joven cuando ocurrió. Para la gente que no sepa, en 16 de junio de 1955, fuerzas aéreas de la Marina y de la Aeronáutica bombardearon la Plaza de Mayo. Hay pocos ejemplos de una fuerza militar propia que ataque a sus propios ciudadanos intentando matar al presidente, generando entre 300 y 400 muertos, una cifra equivalente a la que tuvo Guernica, con la diferencia que en Guernica bombardearon a la ciudad vasca aviones alemanes e italianos. Claro. Sí, ese episodio, bueno, yo tenía 25 años, tenía a Laura en los brazos, siempre lo quiero graficar para que hoy sirva esto, que voy a decir que es mi mea culpa generacional, ¿no? Yo era antiperonista, gorila total. Discusiones con mi padre, que siendo radical toda la vida se hizo peronista porque era empleado y vio tantos beneficios, le conquistó el sistema y nosotros éramos con mi hermano mayor totalmente, como buenos estudiantes, rebeldes y discutidores y antiperonistas. La Plata también fue parte del escenario de muertes y de salir a la calle, y los bombardeos se veían en la Plaza Moreno, la más importante. Cuando ganaron la Libertadora. En septiembre hubo bombardeos en La Plata. En septiembre, claro. Sí. Bueno, yo salí a la calle a festejar. Salí a festejar la muerte, el horror, la invasión ilícita del poder legal, de esa inconsciencia, de formación que tenía, porque así que me crié, como dije, en dictaduras permanentes, y tenía a Laura en los brazos, digamos. No es que fui con Laura, sino que ya la tenía a ella. Entonces yo le digo a la sociedad que todavía pone piedras a la democracia, que todavía insiste en que ojalá que vuelvan los militares y todo lo demás, esa inconsciencia cultural, de que si yo, en vez de haber salido a festejar, hubiese salido con los carteles junto con los familiares de esas casi 400 personas aniquiladas en la plaza y otras, las fusiladas, no hubiera habido un 76, ¿no? Un 24 de marzo del 76, y Laura estaría viva. Ahí es donde la impunidad y el olvido generan la reiteración, ¿no? Exactamente. Entonces, esa sociedad que nos enganchamos en esa antinomia que no debe existir. Estamos en etapas de elecciones y hay una perversión. ¿Por qué no podemos ser opositores, pensar distinto, pero sanamente, sin transformar al pueblo en víctima de las propias palabras de quienes quieren votos? A ver, en ese momento lo mío no era votos, era mi crianza, mi obsesión de la antinomia, de creer todo lo que se decía de Eva y de Perón, de esas mentiras que hoy están claras como eran y que ya felizmente la historia está escrita bien, con las palabras justas, ¿no? Entonces, ese es mi mea culpa, pero primero porque lo siento y después porque quiero que se piense la responsabilidad social que tenemos en la historia de los ciudadanos del país. Desde la vuelta de la democracia, tu lucha ha convivido con distintos gobiernos. Ha habido distintas políticas oficiales. Me gustaría que hagas una breve recorrida por ellas, desde Alfonsín, pasando luego por el menemismo, de la Rúa y la aparición de este verdadero cambio en materia de derechos humanos que significó la presidencia de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina. Bueno, lógicamente el país entero festejó el advenimiento de la democracia en diciembre del 83. Estábamos todos en la Plaza de Mayo con nuestros carteles, los organismos de derechos humanos y la sociedad.
sin interesarnos el partido al que pertenecía el presidente electo, porque era volver a la etapa constitucional y sostenerla. Y lógicamente la institución Abuelas decidió, lógicamente, cambiar de posición. No era lo mismo estar frente a una dictadura que ahora frente a un gobierno constitucional con el que queríamos tener diálogo. De hecho, lo iniciamos, tuvimos un diálogo, colaboramos en todo el proceso del juicio a los comandantes, en todo lo que contiene lo que fue la CONADEP en cuanto a nuestros testimonios, a ser parte de la contribución de que se escriba la historia. Bueno, desgraciadamente con el primer gobierno vinieron leyes de impunidad muy cuestionadas y aberrantes porque nos sometieron a convivir con los asesinos. Seguimos luchando ya sin perder nuestra presencia como institución de Abuelas, pensando al principio que íbamos a desaparecer porque el Estado se iba a hacer cargo y nosotros colaborar nada más. No, nos dimos cuenta que teníamos que seguir siendo parte activa. Y bueno, el segundo gobierno, Menem, también nos recibió, el indulto no, dijo yo voy a hacer lo que sea mejor para mi pueblo y dio el indulto. El diálogo con él también existió, conseguimos algunas cosas, tanto con Alfonsín, el Banco Nacional de Datos Genéticos, con Menem, la CONADI, la creación y fortificación de la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, vinieron después etapas muy duras, muy negras, y los gobiernos que siguieron realmente, no tengo memoria, hemos hablado también, pero de la Rúa, los 5 presidentes, el otro que estuvo un año, nada más que... También hubo un diálogo, o sea, nunca cerramos las puertas del diálogo. Ahora, sorpresivamente viene un presidente con un apellido tan difícil y desconocido que la expectativa era seguir dialogando. No necesitamos pedir audiencia, nos convocó y a partir de ahí se estableció un lazo de amistad de todos los organismos de derechos humanos con el doctor Kirchner, donde entramos a la Casa de Gobierno como si fuera nuestra, ya estamos totalmente involucradas, con Cristina también, por supuesto, y cada vez más, en el tema de ser atendidas, entendidas, darnos soluciones, ser consultadas, convocadas. Entonces a veces nos ven en la primera fila de los actos, que no es del tema de la dictadura, sino es que se van a entregar viviendas o se va a inaugurar un hospital y son todos derechos humanos también, y ahí estamos en primera fila. Entonces, ¿qué dicen los malintencionados? Ay, pero ustedes son kirchneristas, ustedes están... Nosotros estamos apoyando con todo el alma una gestión que está haciendo las cosas muy bien, que está resolviendo problemas esenciales del pueblo que gobiernan. Entonces, ¿cómo no vamos a estar participando si esa persona la votamos o la votaron para que esté allí y está haciendo las cosas bien? ¿Qué vamos a hacer las enemigas permanentes del Estado? Casi como una continuidad, porque hay que estar... No, todo lo contrario. Y aplaudir todo lo bueno, si nos preguntan, dar opinión y sostener mucho esta democracia, porque falta todavía, falta bastante, ¿no? En el tema nuestro, 30.000 personas, ¿dónde están? La cárcel, el castigo para todos los responsables y también 400 nietos que son desaparecidos con vida, que están cerca, lejos. Yo no encontré mi nieto todavía, a lo mejor está cerca. Y no nos vemos, todavía no nos vemos. Eso te anima, ¿no? O sea, te anima tu vida, la esperanza de encontrarlo. Sí. ¿Cómo sabes que es nieto? Porque Laurita se contactó con sus compañeras después de tener su bebé en el campo de concentración. Muchas de ellas fueron liberadas. Y la primera noticia que tuve que era un varón fue en el año 1980 en Brasil, en San Pablo, cuando 2 abuelas fuimos a ver al Papa para entregarles nuestra carpeta con todos los casos y encontramos exiliados que me contaron que había nacido el bebé, que era un varón. Y después tuve otros testimonios que aseveraron lo mismo.
Y bueno, es un varón. No se llamará Guido, como ella le puso, tendrá otro nombre, pero adentro lleva a su papá y a su mamá. Tiene 33 años. 33, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir al próximo bloque con las preguntas que van a hacer los alumnos, que seguramente van a ser más interesantes que las mías, No, y por tus favor. respuestas igual de interesantes. Gracias. Después de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo Teodoro W. Adorno dijo una frase muy provocadora. Dice, después de Auschwitz no se puede escribir poesía. Entendía que había fracasado todos los ideales humanos, que era imposible. Era como un reconocimiento de una derrota moral tremenda. ¿Vos qué opinás de esa sentencia? ¿El arte puede ser ajeno al horror? No, el arte no es ajeno al horror, lo vive y lo manifiesta. En una poesía se puede manifestar el horror, el dolor, el llanto, pero eso no significa una derrota. Yo creo que después de algo así tan siniestro uno renace, se resucita, porque el espíritu de lucha es el que mantiene a uno en la permanente actividad resolviendo esas situaciones. Cuando a mí me ha pasado sufrir la muerte de mi hija, que me podría haber destruido y haberme ido a llorar eternamente, envejecido en 4 paredes. Todo lo contrario. Y eso es el Auschwitz mío, ¿no? Dije, tengo que luchar por ella, por sus compañeros y encontrarle su hijito, mi nieto. Cuando me quisieron matar en el año 2002, que yo creía que era para un vecino, no, era en mi casa, todas las balas, los vidrios rotos, que salí pensando de una garrafa, que yo vivo en un barrio muy sencillito, y después me tocó ver en el garage las cápsulas servidas de esas armas que habían disparado, y me preguntaron si tenía miedo, y dije, no tengo miedo, porque esas cápsulas son iguales a las que tenía Laura en su cráneo cuando la exhumaron, que pedí la exhumación. Quiere decir que son las mismas, son los mismos. Y contra eso voy a luchar siempre, no tengo miedo. Pero no porque, uy, qué mujer, no tiene miedo a nada, no. Simplemente que cuando se presenta algo que conmueve, uno se fortalece y dice, hay que luchar para que esto no vuelva a pasar, para que cambien las cosas. Por eso hay que seguir escribiendo poesías. Muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Bueno, hola Estela. Es un placer poder estar acá con usted. Mi pregunta era en función de lo que mencionaba antes con respecto a esa charla con Laura, donde ella le menciona que bueno, que ellos tenían un proyecto y que su vida era en función de eso, y que si perdían la vida iba a valer la pena porque estaban en el marco de una pelea. Yo le quería preguntar, después de tantos años, de estas más de 3 décadas, ¿qué cosas de ese proyecto, de su hija y de esa generación, entiende que hoy son una realidad y qué cosas quizás figuran todavía como pendientes? Bueno, yo pienso que efectivamente no fue en vano la muerte. Ellos lo sabían. No lo vimos enseguida, nos tocó esperar bastante y enterarnos bastante de tanto horror. Pero si estamos hablando de la etapa más larga democrática de nuestro país, de una democracia firme, concreta, de gobiernos que están cumpliendo con esos proyectos que tenían los 30.000 desaparecidos, es realmente cierto lo que ella dijo, que no va a ser en vano porque se están dando respuestas como para que la justicia social que ellos soñaban se haga una realidad. Así que yo creo en eso, convencida estoy de que sus palabras fueron sabias, premonitoras casi.
¿Otra pregunta? Yo quería saber que si a partir de 1987, donde se empezaron a publicar los recordatorios en el diario Página 12, el primero, bueno, fue el de Laura, y quería saber qué significa para ustedes, para las madres, qué significa esos recordatorios. Bueno, en principio era para que la sociedad vea rostros, no números, e historias de jóvenes, la mayoría jóvenes que fueron eliminados por pensar. Y era una forma también de gratificarnos con la memoria colectiva, no solamente tenerlo nosotros, los padres, los familiares, sino también la sociedad. Y por eso cada vez que poníamos y ponemos un aviso, volcamos algo de lo que sentimos, ya sea de su vida, de lo que estamos haciendo, de los logros, de los triunfos que ellos soñaron. O sea, vamos, por lo menos en lo que a mí respecta, año tras año, los 25 de agosto yo pongo el recordatorio con las palabras que me nacen de la situación que vivo en ese año, para darle como una continuidad a la historia que tienen esa novedad que resultó poner ese primer aviso, que dicen que es el mío. Yo no sabía, una joven que se ocupó de estudiar el origen de estos recordatorios y resultó ser el mío, porque creo que antes de Página 12 lo publicamos en el diario La Voz, que fue un periódico que duró poco tiempo, pero que también tenía una apertura muy grande para ese tipo de recuerdos. Así que a lo mejor yo fui la primera sin saberlo, y después creo que continuaron muchísimas madres más o familiares más, porque es una forma más de rendirles también un homenaje social, ¿no? ¿Hay otra pregunta más? Hola Estela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, yo te quería preguntar en relación a ¿qué le dirías vos a la juventud que hoy en día, digamos, se caracteriza por esa rebeldía, afortunadamente, pero que no logra comprender el momento, la complejidad del momento histórico en el que vivimos y por lo tanto no logra ver las conquistas populares alcanzadas en estos últimos años? Y en relación con esto, ¿cuáles son para vos las políticas más inmediatas por las que tenemos que luchar con rebeldía para alcanzar esa sociedad más justa por la que lucharon los 30.000? Bueno, el lenguaje depende de con quién estamos hablando. Una cosa es hablar con chicos de 20, 21 años ya adultos y hablar con chicos de 11, 12 años, que son los que tienen esa fuerza cuestionadora hacia la familia y hacia sus maestros. Le piden saber, que les enseñen, por eso la formación de los maestros es muy importante para el tema del estudio de esta historia tan terrible, pero que es necesario conocer. Si hablo con esos chicos que cuando termina mi charla y aparte me hacen preguntas, me dicen ¿qué podemos hacer?, que es la pregunta clave, yo les digo estudiar. Primero estudiar, porque la sabiduría hace libres. El que no estudia no sabe y viene el otro y lo engaña. Entonces hay que superar eso. Les digo también, por la edad que tienen, que practiquen la solidaridad, que sean buenos compañeros, que no discriminen al diferente, que lo ayuden, que sean respetuosos con papá, mamá, profesores, compañeros, que amen al otro, que lo quieran, ¿no? Que sean Y lo último que digo es, busquen la forma de participar en la historia. Y eso ya va para los más adultos. No se queden mirando pasar la historia. Yo me quedé mirando pasar la historia. Y muy mal informada. Entonces, como son otra generación más cuestionadora y con una dinámica de información enorme, nadie puede decir que no lo sabe porque prende el televisor, la radio, lee los periódicos y además el internet y todo lo demás, dan una información global en el acto. Que no se queden mirando pasar la historia y señalando con el dedo el que hace bien, el que hace mal. A ver qué hago yo.
¿Dónde me pongo yo? ¿Cómo me meto yo en la historia? Métanse en la historia, agrúpense, porque en soledad tampoco mucho no se puede, en lo que más les guste. Nadie dice hacer política partidaria, pueden hacer arte, deporte, cualquier tipo de actividad que les guste. La poesía es una forma de contar la historia de una manera dulce, si se quiere, ¿no? Desde la poesía, de esa que hay que escribir, como dije. Así que el tema sería: no permanezcan indiferentes, sean parte de la historia. Es una responsabilidad. Bien. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Ah, sí, una más. Hola Estela, ¿qué tal? Soy Rocío, militante del Movimiento Evita, estudiante de Ciencia Política de la UBA y también familiar de desaparecidos. Mi pregunta es puntual. Quería saber qué nos podés contar y adelantar sobre la causa Camp, por qué se reabre recién ahora. Bueno, al nombrar la Noche de los Lápices, ese 16 de septiembre me toca muy de cerca, porque desaparece con ese grupo de estudiantes una persona, una niña, parte de mi familia. María Claudia Falcone es la tía de mis 3 primeros nietos. Su hermano fue el esposo de mi segunda hija, y hay nietos de Nelva, su mamá, y bueno, es una historia que nos marca con el dolor y nos marca como familia. A los Carlotto y a los Falcone les comenzó la persecución en ese momento. Entonces esto es importantísimo no olvidar. Creo que ya está en la memoria, sobre todo de los estudiantes, de estas personas que no volvieron, y hay 3 sobrevivientes que la cuentan y se sabe cómo ha sido. Y bueno, yo creo que después de la caída de la ley de punto final y obediencia debida, los juicios orales y públicos se hacen en muchas provincias de nuestro país, y en la Ciudad de La Plata sobremanera, porque la Ciudad de La Plata ha sido víctima de la desaparición de estudiantes, de obreros, de profesores, de chicos de las bases de la iglesia, y ahí hay mucho que esclarecer. Camps sabemos que fue jefe de la policía en el momento de la dictadura, fue un carnicero realmente, y ya está condenado. Checolatz, que fue parte de este hombre, él ya no vive, pero hay que juzgarlo igual, porque esos crímenes deben saberse. Hace bien reconocer la maldad que ejercieron. Él fue uno de los que dijo a la prensa extranjera española, creyendo de que no iba a trascender para acá, cuando le preguntaron por qué secuestraron niños. Y él dijo, era jefe de policía, que personalmente había mandado eliminar a miles de subversivos, entre comillas, pero que nunca había matado a un niño, que les había buscado otras familias para que los criaran diferentes que sus padres, porque si los criábamos las abuelas, los íbamos a hacer subversivos como sus papás. O sea que es un ser abominable, y creemos que en estos juicios, que se devela la verdad, también aflora la letra para esta historia que hay que ir escribiendo. Así que estos juicios siempre son muy bienvenidos, y por supuesto cada vez que me convocan para testimoniar, ahí estoy. Bueno, seguramente hay más preguntas, pero lo que no hay es más tiempo. La verdad, Estela, gracias, No, insisto, por nada. no por hoy, sino por siempre. Y que bueno, que haya, si sirve, que la mirada del Nobel también alcance las luchas de las madres. Ojalá. Muchas gracias. Un aplauso, pido. Era